Obviamente que un congreso o una entidad tiene objetivos que cumplir, ¿no es cierto? Uno de ellos es, por ejemplo, por lo que veo aquí en la información, es promover el fortalecimiento del sistema democrático. Los sistemas democráticos en América Latina un poco que se han, digamos, deteriorado en los últimos tiempos, por utilizar algún término. No excluye a nuestro país este fenómeno en el que se pierde credibilidad en los partidos políticos, en el propio sistema. Sin embargo, hemos observado, por ejemplo, en la última elección venezolana, una masiva participación, es decir, los ciudadanos han ido a votar incluso desde madrugada, y no es obligatorio, fíjese usted, en Venezuela la gente se empujaba por votar, ¿no es cierto? Es decir, claro, algunos dirán, hay otras consideraciones políticas, ¿no?, para saber por qué se polarizó Venezuela, pero en fin, al margen de ese tipo de lectura política, ¿cree usted que en nuestro país, que el voto es obligatorio, hay esa conciencia cívica de que la democracia es mejor que cualquier otro sistema? Justo que hemos estado revisando las cifras, en el proceso electoral del año 2011 ocurre algo curioso. En comparación del proceso del año 2006, la cantidad de votos nulos y blancos se reduce. La cantidad de ausentismo también se reduce. ¿Y eso qué nos quiere decir? De que cada vez más la gente se interesa por la política, y que en tanto los ciudadanos se interesen más por la política, van a pues siempre no solamente a concurrir a las urnas, sino también a hacer seguimiento a las autoridades. Lo que se estima, por ejemplo, para este periodo de revocatorias es que seguro, ¿no?, la cantidad de pedidos de solicitudes de revocatoria para el periodo 2010 al 2014 es muy probable que se incremente. ¿Por qué? Porque en comparación a la primera consulta de revocación del mandato del periodo 2006 al 2010, que se hizo en el año 2008, pues esta primera consulta también ligeramente supera a la anterior. Y eso también indica de que la gente está más enchufada con lo público, no solamente por dar su voto al elegir a una autoridad, sino también al hacer seguimiento y fiscalizarla. Eso es lo que no se puede perder. Las elecciones, por antonomasia, son pues procedimientos que implica una gran convocatoria a todo el electorado. Siempre va a ser una de las formas más masivas de participación. Hay otras a través de las cuales los ciudadanos participan: los partidos políticos, los mítines, algunas formas de consultas populares, inclusive a través de la opinión pública. Pero la elección es la forma de construir la voluntad popular, que implica un involucramiento de todos los ciudadanos que están en el padrón electoral. Ahora, siguiendo en la misma línea que acaba de preguntar Alberto, y en el tema de las elecciones, de la forma como se ha hecho en Venezuela y que se ha hecho acá en el Perú, de manera, digamos, experimental en algunas regiones, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Y si es posible que en las próximas elecciones, que son el 2014, si no me equivoco, las regionales, se puede implementar ya a nivel nacional en nuestro país. Bueno, el voto electrónico pues es un procedimiento que de acuerdo a las leyes se aplica de manera progresiva, ¿no? Tengo entendido de que ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el periodo, en la elección general del año 2011 lo aplicó en Pacarán, ahora de nuevo lo ha vuelto a aplicar en esta circunscripción, ¿no? Lo que se quiere es de que con los sucesivos procesos electorales pues se vaya incrementando a más circunscripciones. Claro, esto implica también labores muy importantes de capacitación a los actores, no solamente a quienes van a administrar la mesa de votación, la mesa de sufragio, sino también a quienes van a concurrir a votar. Es, digamos, una forma de votación en la que muchos electores reciben, casi todos, por primera vez en nuestra vida, vamos a interactuar con las máquinas, con los nuevos procedimientos, y ello implica una gran capacitación para que el ejercicio del voto no se vea mellado por posibles irregularidades. No olvidemos que, por más que el voto sea electrónico, tiene pues que reservarse, observarse de manera muy rigurosa lo que es, por ejemplo, la confidencialidad del voto, el carácter secreto del voto, que sea personal, y para ello pues los ciudadanos, tanto los que van a administrar la mesa de sufragio como aquellos que van a votar, tienen pues que conocer los procedimientos para que puedan hacer ejercicio de este derecho con plena autonomía.
Doctor Hurtado Cruz, obviamente que cuando uno educa en materia cívica, tiene que tener muchos ángulos que cubrir. Es decir, la educación cívica no es tan fácil. Algunos creen que es siempre buenos modales y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, tener presente los símbolos de la patria. No, la educación cívica va más allá en profundidad, a tratar de cómo el ciudadano se compromete plenamente con su democracia y con su Estado y su sociedad. Eso es educar en democracia. Entonces surge una pregunta a raíz de todas estas polémicas que se han armado de cómo educar o cómo dar los primeros pasos de la educación a ciudadanos que hoy no entienden bien todavía un proceso político y democrático en nuestro país, y jóvenes que no han tenido una traumática experiencia como la hemos tenido nosotros con la violencia, están apostando por agrupaciones políticas entre comillas, que son básicamente ideológicas, que confrontan con el sistema que nosotros hemos decidido elegir en el Perú. Entonces, ¿cómo educar a esos jóvenes para que no sean engañados, finalmente no sufran la perturbación de sus vidas, ¿no?, metiéndose en grandes problemas como el de la violencia? Entonces, pregunto, ¿va a tocar estos temas este evento importante? Por supuesto que sí. Hay una mesa temática referida dentro del Congreso Peruano de Estudios Electorales a la conflictividad electoral y política, donde tenemos interesantes propuestas, Caso Movadez, por ejemplo, ¿no? Claro, tengo entendido que hay aproximadamente 2 a 3 ponencias que ponen este tema en el tapete. También tenemos ponencias de académicos mexicanos. Lo curioso es de que este primer Congreso Peruano de Estudios Electorales pues está convocando prácticamente a más de 60, entre 60 y 70 personalidades extranjeras. Vamos a tener como asistentes, no como conferencistas, sino como asistentes a magistrados de otros tribunales de Latinoamérica, para que vean ustedes el interés que ha despertado esta iniciativa. Claro, el tema de la conflictividad política y electoral es un tema pues prioritario para el país, y cómo enseñar a los jóvenes, sobre todo, a que reconduzcan su vida política de acuerdo a los canales que establece nuestra democracia. En principio, es muy importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los derechos que pueden ejercer en la democracia y cómo los deben de ejercer, porque no solamente es conocer que existe un referéndum, una revocatoria, un mandato de rendición de cuentas, sino cómo pueden activar estos procedimientos, estos derechos y sus procedimientos para que puedan lograr en verdad participar en la construcción de las decisiones públicas. Eso es por un lado. Y por otro lado, es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los límites de su acción en una democracia. Para empezar, nosotros en una democracia somos seres libres e iguales, pero al mismo tiempo no se trata pues de entender a la libertad en términos absolutos, sino en términos de que soy libre en tanto la ley me lo permita. Y en una democracia la acción política tiene límites, y esos límites, por ejemplo, están en la ley de partidos políticos, cuando se señala pues de que se proscribe toda forma de participación política organizada a través de partidos, movimientos y alianzas electorales que vulneren sistemáticamente los derechos fundamentales, que hagan apología, por ejemplo, al terrorismo o al narcotráfico, o que recurran a acciones que validen este tipo de conductas como es el terrorismo y el narcotráfico. Y ahí sí hay que ser muy celosos en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Los ciudadanos que hacen política tienen necesariamente que saber cuáles son los límites que establece el Estado de Derecho y también las consecuencias jurídicas a ese accionar que muchas veces es ilegal. A mí me ha parecido importantísimo la acotación que ha hecho Alberto en cuanto toca un tema que es, digamos, neurálgico, si se quiere, en la actualidad política de nuestro país, cuando vemos movimientos que están incursionando o pretenden incursionar. Le pueden cambiar el nombre inclusive, pero se van a seguir presentando. Y el Jurado Nacional de Elecciones creo que puede tener las llaves o los mecanismos que puedan de alguna manera cortar estas intenciones de gente ligada a movimientos subversivos, a movimientos radicales, ¿no es cierto? Dentro de los ejes temáticos no vemos, por ejemplo, ese tema, pero creo que puede ser dentro de los partidos políticos o la ley de partidos políticos, donde usted está hablando, pues, ¿no?, de derechos y limitaciones que puedan tener. Ahora, para dentro del marco, ya yendo a otra pregunta,
de este primer Congreso Peruano de Estudios Electorales, ¿cuál es el financiamiento que tienen, el presupuesto que tienen, incluso el Jurado Nacional de Elecciones, para el trabajo de esto y qué se están proyectando para el próximo año en materia de trabajo con estas mismas características? Claro. La unidad orgánica que viene trabajando este primer Congreso Peruano de Estudios Electorales es la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que funciona pues con el presupuesto que se le asigna de acuerdo a la ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la República. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad es el órgano de alta formación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, de democracia y de gobernabilidad. La gran parte de los recursos que se están orientando hacia este Congreso son recursos propios de la escuela y también contamos pues con el apoyo de algunas entidades, ¿no? Principalmente el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como coorganizadora, el apoyo de la Universidad de Piura también como coorganizadora y también con el auspicio de algunos medios de comunicación que nos han permitido pues digamos brindar una mayor cobertura publicitaria a lo que es el evento. Es cierto que también hemos tenido la cortesía de los conferencistas magistrales, porque en verdad ellos están viniendo al Perú sin cobrar un solo sol. Qué bueno. ¿No? Bien. Estamos nosotros facilitando los pasajes y ellos han mostrado su interés en venir al Perú porque les parece ahora que el Perú es un escenario muy importante para ser objeto de sus estudios. Muy bien, doctor Virgilio Hurtado Cruz, director de la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha visitado aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por esta información. Vamos a estar teniendo un seguimiento muy cercano a este importante evento internacional, primer congreso que en esta materia se realiza justamente en nuestro país, Congreso Peruano de Estudios Electorales. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable.